Muy bien. Entonces, la tercera aplicación que vamos a estar viendo de las ecuaciones diferenciales parciales es la ecuación de Laplace. ¿Sí? Esta ecuación de Laplace también se conoce como Laplaciano. Bueno, es el Laplaciano. Entonces, la ecuación habíamos visto que tenía la forma segunda parcial de u en x más la segunda parcial de u en y igual a cero. En este caso, lo que esta ecuación va a representar es también el cálculo de una temperatura, pero en una placa rectangular. Entonces, vamos a tener nosotros una placa rectangular que va a tener dimensiones A y B, ¿sí? Entonces va a ser A y B, ¿sí? Y lo que queremos determinar es algo que se llama temperatura en estado estacionario. Entonces, en este caso, no nos vamos a estar fijando o no nos va a interesar cómo es que la temperatura varía con el tiempo, sino en un solo instante, ¿sí? En un estado estacionario, es como queremos estudiar cuál es la temperatura en cualquier punto de la placa. Ahora, para este tipo de problemas, nuestra placa pues va a tener diferentes, válgame, se fue, condiciones, ¿sí? Vamos a ver ahora el caso en el que los extremos verticales de la placa estén aislados, ¿sí? Y vamos a estudiar un caso particular, bueno, ahorita lo vemos. Entonces, los extremos están aislados. Vamos a tener la base de la placa a una temperatura de 0 grados y la parte superior de la placa va a estar a una temperatura de F de X. ¿Ok? Entonces, así es como vamos a interpretar el sistema físico que tenemos. En este caso, entonces, vamos a tener solamente condiciones de frontera, nada más que dos condiciones van a estar en X y dos condiciones van a estar en Y. Entonces, las condiciones de frontera que hacen referencia a la variable X van a ser los lados verticales, ¿sí? Si nosotros estamos diciendo que las caras verticales de esta placa están aisladas, entonces eso quiere decir que en ese punto el intercambio de temperatura es cero. Entonces nosotros sabemos que con un aislamiento, pues lo que estamos intentando hacer es precisamente que el calor se mantenga, es decir, que no se pierda o se gane calor, ¿sí? Entonces, si no se está perdiendo ni ganando, entonces el intercambio que puede haber, el intercambio de la temperatura o la variación de la temperatura, pues es cero, ¿sí? Y una variación matemáticamente, pues se va a representar como una derivada parcial. Entonces, la derivada parcial de nuestra función respecto a x en el extremo x igual a 0 es 0. La derivada parcial de la función respecto a x en el extremo x igual a es 0 también, ¿sí? Entonces, estas dos condiciones se refieren a las caras verticales y lo que nos está diciendo pues es básicamente que no hay intercambio o no hay una variación en la temperatura, ¿sí? O que están aisladas. Luego, las dos caras horizontales pues van a ser estas de aquí. Entonces, en la parte inferior de la placa tenemos nosotros que u de x, 0 es igual a 0. Entonces, la temperatura en la base inferior de la placa es 0. Y en u de x, b, que es la base superior, pues tenemos que la temperatura es f de x. ¿Ok? Entonces, este es el sistema con el cual vamos a estar trabajando. Estas son las condiciones, bueno, así es como se interpretan las condiciones, y la ecuación de Laplace. Entonces, lo que me va a dar como resultado, pues es precisamente la temperatura en estado estacionario de una placa. ¿Ok? El día de hoy vamos a ver un ejemplo con un caso particular. Vamos a tener una placa que se conoce como placa semi-infinita. ¿Qué quiere decir esto?
Bueno, vamos a tener que la placa va de 0 a en X, pero la placa es comparativamente muchísimo más larga de lo que es ancha. Entonces, vamos a suponer, no sé, que tiene un ancho de 10 centímetros y un largo de 200 metros o de 40 metros, ¿sí? No sé, algo muy grande, ¿sí? Entonces, comparativamente, muchachos, a esta placa se le va a llamar placa semi-infinita. Semi-infinita. ¿Por qué? Evidentemente no existen placas infinitas, ¿verdad? Pero el ancho de la placa o una de sus dimensiones es muchísimo más pequeña que el largo. Imagínense, por ejemplo, un riel de tren. ¿Qué tanto mide un riel? No sé, 20 centímetros, 25 centímetros, 15 centímetros, no sé, sí, o sea, de ancho, ¿no? Pero pues se extiende por kilómetros. Entonces, más o menos a eso se refiere. O sea, es algo donde las dimensiones se salen de una escala que se pueda manejar y entonces se conoce como placa semi-infinita. Y en este caso, pues vamos a tener que en la placa los extremos verticales van a estar aislados. Y vamos a tener que la base de la placa va a estar a una temperatura F de X. ¿Vale? Entonces, pues lo que queremos hacer aquí es nuevamente encontrar una expresión que me vaya a representar la temperatura de, oh, discúlpenme, la temperatura de esta placa en un instante, ¿no? O sea, en un estado estacionario. Entonces, si nosotros nuevamente pues planteamos que nuestra solución U sea una solución en forma de un producto de dos funciones, pues podemos nosotros reescribir la ecuación diferencial. X b' por y más x por y b' va a ser igual a 0. Y aquí hacemos nuestra separación. X b' y es igual a menos x y b'. X b' sobre menos x es igual a y b' sobre y. Y fíjense que en este caso el signo menos aparece ya en la ecuación de las x, ¿sí? Entonces tenemos que igualar a una constante positiva. ¿Para qué? Pues para asegurar el tipo de solución que necesitamos encontrar. Y pues otra vez escribimos estas soluciones de forma lineal. Encontramos la ecuación auxiliar para cada una de ellas. Y despejamos. ¿Ok? Entonces, como en el caso de las X obtuvimos valores de lambda imaginarios, pues quiere decir que nuestra solución X va a tener la forma de senos y cosenos, que era lo que estábamos buscando. Y como la solución Y tiene valores de lambda reales, pues entonces vamos a tener una solución del tipo E a la lambda Y más C4E a la menos lambda Y. Habíamos visto anteriormente que cuando nosotros tenemos una solución de este tipo, la podemos escribir en forma de senos y cosenos hiperbólicos. En este caso no nos va a convenir hacer esa conversión, nos va a convenir dejarlo así para poder hacer un análisis. Porque fíjense, aquí tenemos nosotros cuatro constantes arbitrarias, C1, C2, C3 y C4. Pero si nos vamos a las condiciones, ¿sí? Si nos vamos a las condiciones, estas condiciones serían U de 0, y, ay, perdón, no es cierto. La derivada parcial de U en 0, y es 0. La derivada parcial de U en A, y es 0. Y U de 0, perdón, no, sí, de X, 0, X, 0 es F de X. ¿Sí? Según las condiciones que tenemos aquí en la placa. Recuerden que esta notación es la misma que la otra, ¿no? La de derivada parcial.
exactamente igual. Entonces, tenemos nosotros nada más tres condiciones, puesto que solamente estamos considerando tres de los bordes de la placa, pero tenemos cuatro constantes arbitrarias acá. Entonces, nos está faltando una condición. Pero fíjense qué sucede aquí. Estamos diciendo nosotros que nuestra placa es semi-infinita porque los valores de Y pueden llegar a ser muy, muy, muy grandes comparados con los valores de X, ¿sí? ¿Qué sucede con esta ecuación si tenemos que Y es muy grande? O sea, si tenemos que Y toma valores muchísimo más grandes que los valores de X. Pues al sustituirlo, esto de aquí tiende a cero, pero esto de acá tiende a infinito, ¿sí? Y la cosa es, pues, que no existen temperaturas infinitas, o sea, nuestra temperatura debe de estar acotada por las condiciones de la placa y por el medio. Entonces, como no existen temperaturas infinitas y yo no puedo tener una ecuación que tienda a infinito cuando los valores de Y son muy grandes, pues lo que vamos a hacer es precisamente que la constante C3, que es la que tiene el exponencial positivo, se vuelva cero. Cuando C3 se vuelve cero, la ecuación de Y me queda, la solución de Y, perdón, me queda nada más como E a la menos lambda Y. Y esa pues no tenemos ningún problema. ¿Por qué? Pues porque cuando Y es muy, muy grande, esto tiende a cero, evidentemente existe temperaturas igual a cero, entonces no, físicamente pues ya no hace ruido, ¿ok? Entonces, cuando tengamos una placa semi-infinita, la primer condición es una condición implícita que tiene que ver con la placa. No es una de las tres que tenemos nosotros definidas, sino como la placa tiene valores en una de sus variables muchísimo más grandes, queremos evitar que la solución diverja, ¿sí? Y para ello entonces hacemos que una de las constantes sea igual a cero. Ahora sí, con lo que nos queda, pues podemos construir nuestra solución U. U va a ser entonces C1 coseno de lambda X más C2 seno de lambda X por la Y que ya simplificamos. Y en este caso, pues como nos quedan tres constantes arbitrarias, las podemos nosotros multiplicar para simplificar esto. Tendríamos entonces E a la menos lambda Y por A coseno de lambda X más B seno de lambda X. Y ahora sí, sería en esta solución general donde empecemos a aplicar nuestras condiciones. La primera condición que se refiere al extremo vertical izquierdo de la placa, ¿sí? Nos dice que primero tenemos que derivarla. Entonces, haciendo la derivada parcial en X de esta solución, vamos a tener menos lambda Y, menos lambda por A seno de lambda X, más lambda por B coseno de lambda X. Y es en esta derivada en donde vamos nosotros a sustituir el valor de X igual a 0. Menos lambda Y por menos lambda A seno de 0 más B lambda coseno de 0. Y todo esto es igual a 0. Ya sabemos que el coseno de 0 es 1, que el seno de 0 es 0, entonces nos va a quedar B por lambda por el exponencial igual a 0. Y aquí entonces tenemos que elegir que uno de estos tres factores pues sea 0, ¿no? El exponencial no puede ser porque pues, es asintótico respecto al eje, entonces pues, nos va a tomar valores de 0. Lambda no nos conviene que sea 0 porque entonces vamos a estar obteniendo la solución trivial, no nos va a decir nada, va a quedar completamente, o sea, va a quedar como una constante, ¿no? Por lo tanto, hacemos que B sea igual a 0. Y eso lo vamos a sustituir
Ojo nuevamente, no se sustituye en la derivada, se sustituye en la solución general, ¿sí? En la que teníamos antes de derivar. No se vayan ahí a confundir, porque si sustituyen en la derivada, pues la solución no va a quedar. Es en la que está sin derivar. Entonces, como B es 0, pues U nos va a quedar como E a la menos lambda Y por A coseno de lambda X. ¿Sale? Entonces, para aplicar la siguiente condición, tenemos nuevamente que derivar. Derivamos parcialmente esta expresión respecto a X. Entonces, E a la menos lambda Y por menos lambda por A por el seno de lambda X. Y aquí es donde sustituimos. Vamos a tener que U subíndice X o la parcial de U en X de A, Y es igual a todo esto. Y esto es igual a 0. ¿Sale? Entonces, nuevamente, vamos a ver que puede ser 0 aquí. Ya dijimos que el exponencial no es, porque pues es asintótico. La A no nos conviene que se haga 0, porque si lo sustituimos acá, pues nos va a quedar la solución trivial, donde todo es 0 nuevamente. Lambda tampoco nos conviene que se haga 0, porque entonces vamos a tener una solución constante que no nos va a decir nada. Así que el único caso viable es que el seno de lambda A sea 0. Y cuando el seno es igual a 0, quiere decir que su argumento es igual a un múltiplo entero de pi. Es decir, que lambda lo podemos expresar como npi sobre A, donde A es el ancho de la placa. Y este valor pues lo vamos a sustituir en nuestra última ecuación general, sí, que era la que teníamos antes de derivar. Entonces, U de X, Y va a ser E a la menos NPi sobre A por Y por A por el coseno. Sí, ¿verdad? Coseno de NPi sobre A X. ¿Ok? Y bueno, ya que tenemos entonces esta solución, ahora sí aplicamos nuestra tercera condición. La tercera condición nos dice que U de X, 0 va a ser igual a F de X. Entonces, E a la menos NPi sobre A por 0 igual a N coseno de NPi sobre AX igual a F de X. Entonces, como esto es igual a 1, pues vamos a tener que AN coseno de NPi sobre AX sea igual a F de X. Y esta, muchachos, que nos queda aquí es la definición de una serie de cosenos. ¿Sí? En una serie de cosenos, entonces, vamos a tener nosotros que calcular dos coeficientes, el coeficiente A0 y el coeficiente AN. Entonces, el coeficiente A0 dijimos que era 2 sobre L, que en este caso el largo está dado por A, ¿sí? Que es el ancho de la placa, integral de 0 a de la función. Que la función pues viene siendo la temperatura de la base inferior, ¿sí? Y el coeficiente AN va a ser también 2 sobre A, integral de 0 a A, de la función por el coseno. ¿Sale? Una vez que nosotros sustituimos estos, o más bien, una vez que encontramos el valor de estos coeficientes, entonces los vamos a sustituir en esta solución. Pero fíjense que aquí sucede algo. 0, 0,
Bueno, no, en este caso no va a suceder. Ok, ya la cero, sí. No, olvídenlo. Lo que sí es que la forma de de la solución pues va a cambiar un poquito porque se tiene que ajustar a lo que es la serie de cosenos, ¿sí? Entonces, una vez que encontremos los valores de A0 y de AN, vamos a tener que nuestra solución va a tener la forma A0 sobre 2, perdón, que corresponde a la forma de la serie de cosenos, más la sumatoria desde n1 hasta infinito de la n que nosotros hayamos calculado aquí en este paso por e a la menos n pi sobre a y por el coseno de n pi sobre a x. Ay, ¿qué pasó? ¿Ok? Entonces, esta va a ser la solución de nuestro sistema. Dependiendo de las dimensiones de la placa y de la temperatura de la base, pues es como nos va a quedar. Fíjense que en este caso, como tenemos nosotros que los extremos estaban aislados, entonces la solución quedó en términos de cosenos en lugar de en términos de senos, como era que nos había estado quedando. Entonces eso lo pueden poner ahí como una nota. Cuando los extremos estén aislados, ya sea de una barra o de una placa, ¿sí? Entonces, en ese caso, se debe de llegar a una solución en serie de cosenos. Cuando los extremos estén a 0 grados, ya sea en una placa o en una barra, entonces la solución obtenida va a tener la forma de una serie de senos. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta? De mi parte no, maestra. Muy bien. Todo bien, maestro. Vamos, gracias. Vamos entonces nada más a ver pues un pequeño ejemplito, ¿no? Para recordar aquí rápidamente. Vamos a tener nuestra placa semi-infinita con sus extremos aislados y vamos a tener que la temperatura de la base es igual a X. ¿Sí? Entonces, pues ya tenemos la forma que debe de tener la solución, o sea, eso ya lo sacamos. Nada más vamos a calcular los coeficientes para sustituir, perdón, aquí la placa va a tener un ancho de 1, ¿sí? Vamos a calcular los coeficientes para poderlos representar en nuestra solución. Entonces, en este caso, A0 va a ser 2 sobre 1 integral de 0 a 1 de la función, que en este caso es x, de x. Entonces, esto va a ser 2 por x cuadrada sobre 2 evaluado de 0 a 1. Es decir, 1 al cuadrado menos 0, 1. ¿Sí? Este es el valor de A0. Y el valor de AN pues va a ser 2 sobre 1 integral de 0 a 1 de x por el coseno de n pi sobre 1 x de x. Es decir, simplificando, nos va a quedar así. Esta integral que tenemos, pues se tiene que hacer por partes, ¿sí? Donde u va a ser x, db va a ser el coseno, du es de x, y v va a ser 1 entre n pi por seno. ¿Sale? Entonces vamos a tener 2 por u por b menos la integral de b por du. Entonces, al integrar esta, que ya es una integral directa, nada más tenemos que completar el diferencial. Nos queda seno de n pi x. La integral de seno es menos coseno, n cuadrada pi cuadrada, completando otra vez el diferencial. Coseno de n pi x, evaluado de 0 a 1. ¿Okay? Entonces, esto sería 2 por
1 entre n pi seno de n pi más 1 entre n cuadrada pi cuadrada coseno de n pi menos 0, ya no lo voy a escribir, ¿no? Al sustituir aquí me da 0, menos 1 entre n cuadrada pi cuadrada coseno de 0. Entonces, tenemos que el seno de n pi es 0, el coseno de n pi es menos 1 a la n, y el coseno de 0 es 1. Simplificando esto, vamos a tener 1 sobre n cuadrada pi cuadrada, menos 1 sobre n cuadrada pi cuadrada, ay, aquí me faltó menos 1 a la n. Y pues podemos factorizar. ¿Okay? Este sería entonces nuestro coeficiente AN. Quiere decir que para la placa que teníamos, placa semi-infinita de 1 de ancho con sus extremos verticales aislados y su base con una temperatura igual a X, entonces la temperatura en estado estacionario de esta placa va a ser, ¿cuánto nos había dado A0? 1, ¿verdad? Sí. A0 sobre 2, es decir, 1/2, más la sumatoria desde 1 hasta infinito del coeficiente AN, que es este que acabamos de calcular, por E a la menos NPi sobre 1Y por el coseno de NPi sobre 1X. Y esta sería la solución. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? No, maestra. Muy bien, voy a detener entonces la grabación.